Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a tratar brevemente sobre el Nuevo Testamento. Lo vamos a hacer aquí en el lugar propio de donde se proclama la palabra de Dios. Y en primer lugar, desde el culto propio de donde se proclama, que es la liturgia, especialmente la liturgia de la Santa Misa. Estamos aquí en el templo, que es el lugar apropiado para la proclamación de la palabra de Dios, y sobre todo desde el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios. Y decíamos que vamos a tratar sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como bien saben, forma parte de toda la Sagrada Escritura, de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, 27 libros que en lengua original fueron escritos en griego. Y más o menos entre los años 50 y el año 100 del primer siglo se escribieron todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Según los estudios, parece ser que los primeros escritos son las cartas de San Pablo, y dentro de las cartas de San Pablo, las dos cartas a los tesalonicenses serían los primeros escritos del Nuevo Testamento, para luego continuar el resto de cartas de San Pablo, y después ya vendrían pues las cartas católicas y finalmente, antes del Apocalipsis, los evangelios. Básicamente, entre el año 50 y el año 100 habrían sido escritos todos estos libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hemos dicho, está compuesto de 27 libros. Los 4 primeros son los evangelios y son como el centro de todo el Nuevo Testamento, más aún de toda la Sagrada Escritura, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo, su vida, sus obras, sus enseñanzas, sus instituciones, todo lo que hizo, todo lo que dijo, sus gestos, sus actos, es decir, la revelación plena de Dios. Eso lo encontramos en los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego de los evangelios vienen el libro de los Hechos de los Apóstoles, que me narran los primeros momentos de la iglesia. Pero aunque el nombre dice Hechos de los Apóstoles, fundamentalmente narra los hechos de San Pedro y San Pablo, pero como representativos de todos los apóstoles y de todos aquellos primeros cristianos que empezaron a difundir la fe en Cristo, la fe cristiana. Después vienen las cartas de San Pablo, las 14 cartas de San Pablo, las 4 grandes cartas de San Pablo: carta a los romanos, primera carta a los corintios, la segunda carta a los corintios, carta a los gálatas. Después viene la carta a los efesios, a los cristianos de Colosas, a los cristianos de Filipos, y después las 2 cartas a los tesalonicenses, para luego las cartas pastorales, que son pues 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y la carta a los hebreos. Después de las cartas de San Pablo vienen las cartas católicas, una carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan y la carta de San Judas Tadeo. Y finalmente, cerrando todo el Nuevo Testamento, el Apocalipsis. 27 son pues los libros del Nuevo Testamento. Pues aquí encontramos la revelación divina en su plenitud. Por eso San Pablo podía decir: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Todo el Nuevo Testamento nos presenta ese momento culminante de la revelación divina y de la historia de la salvación, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Y por eso decimos que en el Evangelio, o en los Evangelios, es el único Evangelio presentado bajo 4 formas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, su vida, sus obras, sus instituciones, sus enseñanzas, sus palabras, especialmente a través de parábolas. Ya hemos dicho que en los Hechos de los Apóstoles nos narra los primeros momentos, los primeros pasos de la Iglesia, fundamentalmente con los actos de San Pedro y San Pablo. Las cartas de San Pablo
14, no son otra cosa que la explicación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, fundamentalmente en sus cartas, las presenta como en dos grandes partes. Una primera parte, la parte teórica, la parte doctrinal, y la segunda parte de cada una de sus cartas, la parte práctica, la aplicación moral, la aplicación para el día a día de las comunidades a las cuales él escribía, y que muchas veces era para resolver situaciones que estaban pasando ya los cristianos en esos primeros momentos. Las cartas católicas, como el nombre lo dice, la de Santiago, Pedro, Juan y Judas Tadeo, pues son cartas dirigidas a todos, y por eso podemos considerarlas universales. Universales son también las de San Pablo y todos los escritos del Nuevo Testamento. Pero como estos no tienen un destinatario específico, estas 7 cartas se las suele llamar cartas católicas. Y finalmente el Apocalipsis, que significa revelación, que no es otra cosa que un escrito en base a una terminología simbólica con el que San Juan, para los cristianos de ese momento, finales del siglo I, inicio del siglo II, estaban sufriendo ya los embates de la persecución sangrienta del Imperio Romano y también de la persecución del mundo judío. San Juan, con ese texto, con ese escrito, narrado con palabras simbólicas, colores, números, animales y actos, circunstancias, San Juan está diciendo a los cristianos de ese momento: no tengan miedo, Jesucristo ya venció, Jesucristo es el Cordero de Dios que ha vencido, Jesucristo es el León de Judá que ha vencido, nos espera la vida eterna y presenta la vida eterna como una novia que baja del cielo, la Jerusalén celeste. Eso es el Apocalipsis, y los cristianos de ese momento lo entendían perfectamente. ¿Por qué San Juan no escribió de manera abierta ese ánimo, esa fortaleza que quería transmitir a los primeros cristianos? Porque si no, ese libro, ese escrito sería fácilmente detectado por el Imperio Romano. De esa manera, ese escrito llega a esos primeros cristianos que estaban sufriendo ya la persecución sangrienta, y ellos entendían perfectamente lo que le estaba diciendo San Juan. Jesucristo ha vencido, no hay por qué tener miedo. Aunque los martiricen, aunque los maten, ya Jesucristo ha vencido. Pero también ese libro nos lleva hasta el final de los tiempos. También es una advertencia para cada momento de la historia. Por ejemplo, para ahora. El momento que estamos viviendo ahora, pues de alguna manera puede estar reflejado en el Apocalipsis. No decimos que sea el final de los tiempos o que ya se acerque ese final de los tiempos, porque de hecho el final de los tiempos ya llegó con Jesucristo. Por eso cuando nuestro Señor habla de esta generación perversa, está hablando de las personas de todos los tiempos una vez que Él ha venido. Estos son los libros del Nuevo Testamento. La revelación divina plena, la historia de la salvación plena. Aquí encontramos las normas, las reglas para la fe y para la moral del cristiano, para la conducta del cristiano y para lo que tiene que creer acerca de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de alguna manera, el texto de San Juan en el capítulo 20, versículo 31, refleja todo el contenido de la Sagrada Escritura y especialmente del Nuevo Testamento. Todas estas cosas, dice San Juan en 20:31, todas estas cosas, todos estos signos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto que dice San Juan es aplicable para toda la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, y de manera más especial los Evangelios, han sido escritos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y además para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios,
es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Pero qué vida? No la vida humana corporal, que también la tenemos de Dios a través de nuestros padres, sino y sobre todo la vida eterna. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y San Juan va a decir: para que tengamos vida en su nombre. Pues el Nuevo Testamento nos acerca y nos introduce totalmente en Dios, y por eso el cristiano debe tenerla especialmente presente. Muchas gracias.